Saludos. Somos verdaderamente felices cuando disfrutamos lo que tenemos y no nos amargamos por lo que nos hace falta o por lo que no tenemos. Cierto hombre dijo: la vida consiste en jugar lo mejor posible con las cartas que nos haya tocado. O sea que la clave esta es en la actitud que tenemos frente a nuestras adversidades, a nuestros problemas. En este concurso de MasterChef, a veces penalizan a algunos participantes y no les permite tener tantos ingredientes, mientras que a otros les permiten tener más ingredientes. Pero paradójicamente, se da cuenta uno que la mayoría de veces los que mejores platos hacen son aquellos a los que les dan menos ingredientes. Uno ve personas con pocos recursos haciendo unos platos exquisitos al mundo, haciendo cosas que verdaderamente les dignifican, cosas que ayudan a su prójimo. En cambio, uno ve jóvenes, por ejemplo, con grandes privilegios y cómo se echan a perder por las drogas, por los vicios, por el alcoholismo, por el sexo. No yendo muy lejos, aquí en Colombia, en Bogotá, hubo hace unos años el caso de Rafael Uribe Noguera, un hombre de una familia prestante. Y este hombre estaba drogado y cogió una niña, la secuestró, la violó, y esta niña la encontraron muerta en el apartamento de él y fue condenado a 51 años de cárcel este hombre. Y uno no puede creer que una persona con tantos privilegios haya cometido tan tremendo acto de barbarie. Así como este Rafael, muchas personas echan a perder su vida. Mire que el Salmo 85:5 dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. O sea que la clave está en escuchar la palabra de Dios. Mucha gente no conoce el propósito de Dios para sus vidas. Miren, la Biblia es el manual que Dios nos ha dado. La Biblia nos enseña, la Biblia nos corrige, la Biblia nos dirige. La Biblia controla nuestros malos deseos y hace que nuestras vidas sean productivas, unas vidas buenas para esta sociedad y también para Dios. Y aparte de eso, cumplimos con el propósito de Dios. La vida es corta. No malgastemos nuestras vidas en cosas que no nos van a ayudar para el reino de los cielos, no nos van a ayudar para la vida venidera, para lo que nos espera. En el centro de Bogotá también ocurrió, en medio de la pandemia, un caso bastante trágico. Venía un camión cargado de toros. Este camión se volcó y estos toros salieron a la estampida y uno de ellos se metió a un edificio, y en ese edificio iba bajando en el ascensor un señor y uno de esos toros se ha metido a ese ascensor y volvió nada a este hombre porque se cerró la puerta del ascensor y ahí quedó. Antes de que el toro de la muerte venga y nos sorprenda, miremos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, con qué propósito estoy yo en este mundo, qué he venido a hacer a este mundo, qué razón de ser Dios me ha dado en este mundo. Sabe que cada uno de nosotros tenemos un plan maravilloso para Dios. No hemos venido a este mundo solamente a trabajar, a ganar dinero y a tener posiciones. Venimos a este mundo a cumplir el propósito de Dios.
Mire lo que dice Eclesiastés 12, 13, 14. Dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mire cómo nos está aquí la Biblia enseñando y diciendo que lo más importante de este mundo es que tengamos temor a Dios, es que hagamos su voluntad, es que hagamos lo que Él desea que hagamos en nuestras vidas, y es obedecer sus mandamientos, ¿cierto? Quiero entonces hablarles de un milagro, del primer milagro que Jesús hizo aquí en la tierra, y fue en la boda de Caná. Mire que esto fue un milagro raro, porque fue que se acabó el vino y el Señor hizo el milagro de transformar el agua en vino. Un milagro raro, ¿por qué les estoy diciendo? Porque cualquiera pensaría el primer milagro del Señor ha podido ser resucitar un muerto, ha podido ser sanar un enfermo, ha podido ser en una crisis económica, proveer como lo hizo con la viuda. Pero quiero decirles algo, el Señor Jesús con este milagro nos dice cuán importante es el gozo en nuestras vidas, y el Señor aquí no permitió que se acabara el gozo de los que estaban disfrutando la fiesta. Déjeme decirle que Dios no quiere que el gozo de nuestras vidas se vaya. Él quiere que nosotros disfrutemos esta vida. Entonces, vamos a analizar este pasaje y voy a empezar leyendo lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 2, del 1 al 12. Dice así: las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que acabo de leer. Dice que el Señor Jesús asistió a unas bodas, resulta que se les acabó el vino, y fueron los que dirigían el festín a María a decirle: se nos acabó el vino. Entonces María fue al Señor Jesús y le dijo: hijo, se les acabó el vino. Y el Señor Jesús le contesta: mujer, ¿qué tienes contra mí? Aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, esto parece una respuesta negativa, que el Señor Jesús le hubiera negado el favor. Pero entonces luego dice que el Señor
dijo: llenad esas tinajas. Habían 6 tinajas, quién sabe, en cualquier rincón, y dijo el Señor: llenen esas tinajas, y lo llenaron. Luego el Señor dio la orden a los sirvientes que llevaran al maestresala a probar el vino, y ellos, sorprendidos, mandaron a llamar al novio y le dijeron: mira, en todas las bodas siempre se sirve primero el buen vino, pero tú has dejado el mejor vino para lo último. Y se regocijaron, la fiesta continuó. Entonces, bueno, quiero que ahora sí entremos a analizar el pasaje. Empieza el pasaje diciendo: al tercer día se hicieron unas bodas. ¿A los 3 días de qué? A los 3 días de que el Señor Jesucristo se hubiese hecho bautizar. Sabe que cuando Él se hizo bautizar, dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz vino del cielo con gran estruendo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sabe qué estaba allí Dios el Padre haciendo con su Hijo? Le estaba dando autoridad, le estaba dando poder, le estaba dando identidad de que era hijo de Dios, de que era hijo del cielo. Entonces, el tercer día, ¿de qué más? Al tercer día de que también algo que sucedió fue que 2 de los discípulos, Felipe y Bartolomé, fueron al Señor Jesús, y Bartolomé era como un poco incrédulo, y le llegó a decir a Felipe: pero de Jerusalén puede salir algo bueno. Y Felipe le dice: no, vamos, que vas a aprender, vas a saber quién es Jesús. Y entonces, cuando ellos 2 llegaron allá, llegó a decir Bartolomé: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y luego el Señor, ratificando todo esto, le dice: Bartolomé, de ahora en adelante verás ángeles que suben y bajan sobre el Hijo de Dios. ¡Qué revelación tan grande! Es que esa es la revelación que todos nosotros, los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos. De que vemos cosas que otros no ven. Vemos al Hijo del Hombre como nuestro Salvador. Vemos al Hijo del Hombre como el que vino a morir en la cruz para salvarnos del juego eterno, para salvarnos de nuestros pecados, para tener redención, para que el día del juicio Dios nos exonere y nos lleve a conocer al Padre y nos dé vida eterna. Entonces, lo otro que debemos ver es que Dios, Jesús, si fue invitado a estas bodas, es porque tenía una buena relación con los dueños de la boda, es porque era un buen amigo, por eso lo habían invitado. ¡Qué ventaja tan grande cuando el Señor Jesús es nuestro Señor, es nuestro amigo! Se les acabó el vino. Fue a decirle María al Señor Jesús: ¿cuántas veces se nos acaba la salud? ¿Cuántas veces se nos acaba la paz? Un hijo en las drogas, un hijo que es rebelde. ¿Cuántas veces se nos acaba el dinero y no tenemos provisión? ¿Cuántas veces se nos acaba la esperanza? Pero déjeme decirle que lo más maravilloso de que se haya acabado el vino era que Cristo, el Hijo de Dios, el que todo lo puede, estaba ahí para solucionar el problema, ¿cierto? Entonces, la respuesta del Señor Jesús parece que al principio hubiera sido una negación, como quien dice: un momento, mamá, todavía no ha llegado mi hora. Yo creo que el Señor quiso dar a entender con esto de que no me haya llegado la hora, fue como diciéndole a María: no me delates, mamá, porque el plan de mi Padre se puede dañar. Si me matan, se daña el plan. Y yo he venido a redimir, no me puedo morir antes de tiempo. De pronto yo lo veo por esa parte, que por eso fue que el Señor Jesús le contestó así a María.
Bueno, quiero decirles algo. Si María tuviera poder, ella había hecho el milagro, pero ella fue también a Jesús. Déjenme decirles que aún María necesitó salvación. Quiero leerles unos versículos que nos dan a entender que María adoraba también a Dios. Ella no era adorada en ese tiempo. Dice así, San Lucas 1:38, dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sabe que adoramos a Dios nosotros los cristianos, pero a María la respetamos, no la adoramos? Y nosotras las mujeres procuramos ser como ella en su moral, en su obediencia, en su adoración a Dios. Mire luego lo que dice Lucas 1:46 al 48. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Mire usted, su sierva, ella dijo: yo soy tu sierva. Y saben, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que María no siempre fue virgen. Ella tuvo al niño y ella tuvo después más hijos en José. Entonces, a María la respetamos, la imitamos, pero no la adoramos. ¿Por qué se acabó el vino? Falta de dinero, mal cálculo puede ser, mala administración. Otra cosa también, tal vez no fueron previsivos de que tal vez también llegó más gente de la que ellos habían invitado, ¿no? ¿Cuántas veces calculamos mal nuestras vidas? Y llega una enfermedad, y llega un imprevisto, llega una ruina económica, ¿cierto? Pero qué maravilloso que este pasaje nos haga ver que si Cristo está ahí en medio de que se nos acabó algo, el Señor nos dará la solución más viable, una soberana solución. Entonces luego el Señor dijo, llenen esas vasijas, llénenlas hasta arriba. Y dice que los siervos fueron obedientes y fueron y llenaron las vasijas. Pues déjenme decirle algo, en este milagro los siervos María hicieron su parte, pero Cristo hizo lo más duro, que fue hacer el milagro. Sabe que en los milagros siempre nosotros vamos a tener una parte que hacer. O sea, la parte humana, la parte natural la hizo María y la hicieron los sirvientes. Pero la parte sobrenatural la hizo el Señor Jesús. Entonces luego dice que el Señor dio la orden a los sirvientes: vaya, sírvanle a los maestresales. Y ellos aterrados, pero ¿cómo es esto? Y hasta estaban tan admirados que mandaron a traer al novio y lo felicitaron. Le dijeron: mire, usted ha guardado el mejor vino para lo último en esta fiesta. Esta fiesta es muy especial. Pues yo quiero decirles algo. Igualmente, Dios ha dejado el mejor vino para los que le aman en su venida. Dice que habrán unas bodas, las bodas del Cordero. Vamos a tener una gran cena también, los hijos de Dios. Pueda que ahora la pasemos mal, con falencias, con necesidades, con debilidades, pero tenemos la gran esperanza que cuando venga el Señor Jesús, Él nos va a dar vida, y vida en abundancia. Y es que la palabra de Dios lo dice,
que el que tiene al Señor Jesús de su interior correrán ríos de agua de vida, y eso es desde aquí. Mire, un vino se tarda en fermentar 40, 50, 60 años, y algo que fermenta en ese tiempo el Señor Jesús lo hizo en un instante. En un instante el Señor puede cambiar una situación, una enfermedad a sanidad, puede cambiar una ruina a una prosperidad. El Señor puede cambiar nuestros hijos, puede cambiar tantas situaciones, pero cuando nosotros somos partícipes de los milagros. Hagamos lo que tengamos que hacer: orar, interceder como hizo María. María intercedió y fue y le comunicó a su hijo. Hagamos lo de los sirvientes. Ellos fueron a llevar el agua, aunque eso no tenía sentido. Ellos dirían, pero llevar agua tan raro. ¿Y cómo irá a hacer esto? Pero ellos sin razonamiento. A veces Dios nos pide cosas que no tienen sentido común, que no tienen razonamientos. Oremos mientras esperamos algún milagro de parte de Dios. Gloria sea su nombre. Toda la alabanza se la llevó el novio. Mire que el Señor Jesús hubiera podido decir, no, un momentico, yo fui el que hice no. El Señor dejó que eso lo llevara. No, qué bueno es que cuando recibamos un milagro le demos la gloria a Dios y seamos agradecidos. Habla la Biblia de unos leprosos, ¿no? Que fueron sanados y que solamente uno fue a darle gracias a Dios. Siempre hablemos de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Yo digo que cada día Dios hace milagros en nuestras vidas, el tener salud, el que el Señor nos provea para comprar comida, y además en esta época de virus, que tengamos salud es una provisión muy grande, que estemos vivos, que tengamos un techo, que tengamos donde dormir. Maravilloso. Esto es un milagro que no lo vemos a veces, pero qué maravilloso es que lo tengamos en cuenta. Mire, a veces Dios, en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, a veces Él quita la tormenta. Nos libera quitándonos la tormenta. Otras veces nos quita la tormenta, pero nos calma a nosotros. Otras veces nos libera por medio de su cruz, como quien dice, mira, yo todo lo que sufrí colgado en una cruz, muerte de cruz, mis pulmones no resistían más y lo sufrí sin tener por qué, lo sufrí por cada uno de ustedes. Entonces eso nos alienta a seguir adelante y a decir, soy importante en el reino de los cielos porque vino Jesús, el Hijo de Dios, a morir en la cruz por mí. Entonces, además, mire, la Biblia habla de Pablo. El apóstol Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Y dice que la Biblia, la palabra de Dios, que él le oraba al Señor que le quitara ese aguijón, ese dolor, que le quitara esa enfermedad. Y no, llegó un momento en que en una oración el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué maravilloso es el Señor. El Señor siempre tiene palabra para darnos, para consolarnos. ¿Qué vemos en este pasaje? El Señor evitó una vergüenza, porque en ese tiempo que se acabara el vino era para habladurías y de decir qué fiesta tan mala, mire, se les acabó el vino, no calcularon bien. Bueno, evitó a los novios de una vergüenza. ¿Qué otra cosa nos enseña este pasaje? Cristo mostró su poder sobrenatural. O sea, de lo natural, Él puede pasar cosas a lo sobrenatural. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible creer a Dios. O sea, es imposible agradar a Dios, perdón. Entonces, creamos en Dios para que le agrademos. ¿Qué otra cosa entendemos de este pasaje y nos enseña este pasaje? María no tiene poder de hacer milagros. María fue una mujer como cualquiera otra, sino que el Señor la escogió porque era una mujer muy virtuosa. Yo creo que hay muchas mujeres y muy virtuosas en este mundo como María.
y temerosa a Dios y con una moral intachable. ¿Qué más? ¿Qué más nos enseña este precioso pasaje? Que en nuestros imprevistos, en las cosas que nos llegan, si está Jesús, hay solución para cualquier emergencia que tengamos. Solo es poner la confianza en Él y esperar en Él. Esperemos en Él en estos tiempos en los que estamos en crisis aquí en Colombia, de que no solamente la pandemia, sino que nos ha llegado esto de la revolución de nuestro pueblo. Pero guardemos la fe, hagamos nuestro trabajo de pedir al Señor por nuestra patria, por nuestras familias, por nuestros hijos. Y quiero decirles algo muy importante. Lo más importante no es lo físico, lo más importante es lo espiritual. Cultive su vida espiritual, llénese de Dios, llénese de la palabra, lea las páginas de la Biblia para que entienda el propósito que Dios tiene para cada una de sus vidas. Dios quiere que lo entiendan, ¿sabe usted? Dios le agrada en sentarse, que las personas se sienten y mediten en su palabra. Que Dios nos ayude a vivir a diario con ese amigo, con ese invitado especial. No lo llamemos invitado, llamémoslo nuestro compañero permanente, nuestro divino compañero. O sea, es alguien que siempre está ahí. Creámosle a Dios y creamos que no importa la situación en que estemos, Dios siempre tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Quiero por último decirles algo. Esas piedras son esas tinajas de piedra son la representación del ser humano. La palabra de Dios dice que cuando llegamos a sus caminos, el Señor convierte el corazón de piedra en un corazón de carne. Entonces el Señor, ¿qué hicieron los sirvientes al llevar el agua? Obedecer. Y luego el Señor convirtió esa agua en vino. ¿Qué es lo que hacen los líderes cristianos? Llevar y darle agua a la gente, agua del Espíritu de Dios. Y el Señor Jesús, el Padre Celestial, hacen el milagro de que la persona nazca de nuevo, de que viva una vida totalmente diferente a la que estaba viviendo. Entonces, esos cántaros, esas vasijas, son representación de nosotros, pero tenemos un bello líquido que es el Espíritu de Dios dentro de nosotros, activándonos. Y esas tinajas llevaban agua. El agua, ¿cómo es? El agua es insípida, incolora, inodora. Pero el Señor Jesús, con su Espíritu, con su poder, hizo que esa agua se convirtiera en que tuviera sabor. Ya no era insípida, ya no tenía color y ya tenía color a uva. Esa agua no tenía sabor y Cristo le dio el mejor sabor, vino celestial. Dios quiere llenar nuestras vidas de lo celestial y que nos llenemos y que hagamos nuestra parte de leer la palabra de Dios, meditar en ella. Que Dios nos bendiga y nos ayude a llevar el día a día. Y recuerde algo, no sabemos, como el hombre que lo invistió el toro adentro del mismo edificio donde vivía. No sabemos, ustedes no saben si este es el último mensaje que están oyendo de parte mía, ni yo sé si este es el último mensaje que usted está viendo en este día. Buen provecho, que Dios sea ayudándole en su vida espiritual y que entienda que no solamente debemos luchar por lo físico, sino también llenarnos de lo espiritual. Dios les bendiga.